antes que nada, agradecer a ti por moderar este espacio y obviamente al señor rector, señor vicerrector, Rodrigo, Stefos por sus palabras, a Juliana también por tu intervención. Muchas gracias por acompañarnos y esas palabras sentidas, como ha dicho Luis, para el inicio de este congreso. Bien, el primer congreso de profesionalización y aquí pues arrancamos para quienes no conocían quizás cuando hablábamos de la imagen del bosque, la majestuosidad, este crecimiento, esta es la imagen a la que yo me refería, este contrapicado que invoca muchos muchos sentidos, ¿no? Entonces, desde aquí era donde habíamos partido esta inauguración y ahora pues todos la podemos ver. La innovación educativa y las problemáticas diversas de la escolaridad en territorio. Bien, en este marco de este contexto, yo creo que es importantísimo asentar precisamente varios antecedentes y varias situaciones que para nosotros es importantísimo compartir y que den un poco espacio y terreno a las intervenciones que vendrán luego de nuestras y nuestros estudiantes, porque precisamente este contexto es lo que pone en diálogo varias de las ponencias que ustedes van a poder ver en los próximos días. Ahí yo creo en esta primera parte yo abordaré con algo bastante general, en realidad con respecto a las carreras y lo que pues yo he pensado en que esto se pueda abordar desde dos desafíos grandes que las carreras a distancia han tenido. Por una parte está un primer desafío, un primer reto, que es la proyección y la cobertura de titulación. Las carreras a distancia, como ya todas y todos ustedes conocen, es una carrera que a la fecha, hoy por hoy, cuenta con cerca de 2.900 estudiantes ya inscritos y en oferta, ¿no? Entonces, obviamente esta carrera está también eh, ofertada en 10 provincias del país, en todo el territorio amazónico, en todas las provincias de la Amazonía, en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Zamora, en 3 provincias de la Sierra, en Chimborazo, en Cañar y en Azuay, y en una provincia de la costa, en Manabí, en San Vicente. Eh, esta es la proyección que tiene nuestra carrera y en contexto de titulación, ese es y fue nuestro primer desafío. En realidad poder comprender y abarcar cuáles serían las dificultades que se presentarían en el momento de gestionar todos estos procesos de titulación. No sería un aspecto fácil con el cual deberíamos un poco lidiar. En, en este contexto de proyección, pues en esta primera corte, que son efectivamente de los trabajos que ahora veremos en el transcurso de este congreso, esta primera corte tiene precisamente una cobertura en estas 6 provincias, ¿no? Que son las provincias en las cuales inició y arrancó el proyecto de profesionalización. Son nuestras y nuestros estudiantes de una primera promoción, una primera corte, que prácticamente llegan a un número alrededor de los 540, 550 estudiantes de las carreras tanto de educación básica como de educación intercultural bilingüe y que están ubicados en este territorio que aquí podemos ver en Sucumbíos, en Orellana y en Morona, Santiago, en el territorio amazónico, y en Chimborazo, Cañar y Azuay, en territorio de la sierra. Eh, todo esto es el primer desafío, ¿no? Esto fue nuestro primer mapa, el mapa del desafío, el mapa del reto. Y a partir de aquí, pensarnos la titulación empezó a desencadenar varias problemáticas que nosotros tuvimos que ir descifrando, ¿no?
en trabajo articulado con los centros de apoyo y con los colegas de la unidad académica de titulación de la carrera, poder desde hace ya un año prácticamente concebir correcta y adecuadamente los proyectos de titulación. En este sentido, entonces, luego de todo el proceso que un poco lo pudimos mm, previsualizar, resultaron 34 estudiantes que escogieron una modalidad de proyectos de innovación, que ya después vamos a verlo ya a profundidad, y que eso resultaron en 14 proyectos en realidad. Estos proyectos de innovación están especialmente desarrollándose en la provincia de Sucumbíos y en las provincias de Cañar y Azuay. En total son 9 proyectos de investigación de las carreras de educación básica y 5 proyectos de investigación de las carreras de intercultural bilingüe. Eh, a la par de esto, la otra modalidad de titulación que tiene la carrera y que en ese momento se definió fue el examen complexivo y que, bueno, prácticamente este rato son alrededor de 514 estudiantes que están desarrollando esta fase del trabajo complexivo. Este es como uno de los primeros desafíos, el espacio, el espacio territorial, la dispersión geográfica, la localización de los centros de apoyo en las provincias. No fue otra cosa más que varios escalones que deberíamos ir superando poco a poco. Y en este contexto, yo creo que una de las estrategias y de las acciones que la carrera tomó fue precisamente de cierta forma darle un trabajo mucho más elaborado a la modalidad de examen complexivo en consideración precisamente del volumen y de la dispersión de nuestras y nuestros estudiantes, de tal forma que el examen complexivo se construyó y se elaboró a partir de un estudio y un análisis de varias metodologías que de hecho la carrera fue y tuvo en distintos momentos, tuvo mucha prueba y error también en un principio, ¿no? Con modalidades, con recursos, con estrategias, con apoyo de la tecnología y de la plataforma para poder empezar a testear cuáles podrían ser nuestras posibles soluciones en este contexto y fue bastante enriquecedor todo este proceso que nos llevó a consolidar la modalidad de complexivo que quizás sea la modalidad de una complejidad muy particular. Después la veremos ya a detalle a partir de la presentación de mi colega Daniel, quien nos contará un poco cómo se gestó. Sin embargo, este panorama y este mapa que vemos aquí fue prácticamente la realidad en la que nos impulsó y nos invitó a definir y poder marcar varias estrategias y formas de acercarnos a este proceso tan importante que es el proceso de titulación. Entonces, por una parte, el primer desafío es la evidente y lógica dispersión geográfica y proyección de todo este contexto, ¿no? Eh, a continuación, podríamos ver eh, un segundo, un segundo desafío. Y ese segundo desafío es un desafío que surge en un contexto actual. Si bien hasta quizás noviembre del año anterior, incluso enero y febrero de este año, el desafío era esta problemática absolutamente dispersa geográficamente hablando, lo cual crea también muchas problemáticas, inclusive de comunicación o de poder establecer una plataforma que pueda dar respuesta a esas problemáticas. Si bien en ese tiempo íbamos asentando un proceso de cómo ya responder a esa problemática de dispersión geográfica, pues todas y todos ustedes conocen que hacia febrero y marzo surge un nuevo contexto actual, que es el contexto en el cual nosotros estamos ahora, en el cual nos vemos inmersos, ¿no? Involuntariamente, diría yo, de cierta forma. Y es un contexto de una pandemia mundial.
un contexto de una emergencia sanitaria, un contexto de una pandemia y una pandemización, como han dicho algunos autores también, que nos han llevado en un principio a un distanciamiento total, ¿no? A una virtualidad, a una suspensión de actividades presenciales, a suspender labores en los espacios físicos, ¿no es cierto? Y que indiscutiblemente se volvió un desafío sobre el desafío anterior. Este contexto nos ha llevado efectivamente a poder a poder poner en prueba incluso aspectos que habíamos decidido en la etapa anterior. Y aquí hay varios temas que surgen, ¿no? Puesto que surge un aspecto de virtualidad en el cual todas y todos estamos inmersos, este congreso es una prolongación de esa condición. Efectivamente, no solamente que hemos tenido un aspecto de virtualidad, sino hemos tenido casos en nuestras carreras que ya problemáticas que se conectan con la que anteriormente mencionamos, que y el mismo hecho de la virtualidad ha sido irreal, ¿sí? Tenemos y hemos visto casos de nuestras y nuestros estudiantes de las carreras de intercultural bilingüe específicamente, que ellos han tenido que adaptar sus metodologías de estudio a una modalidad de distancia, pero una modalidad de distancia que no está soportada o apoyada por medios digitales virtuales, porque precisamente existen problemas de conectividad e incluso hasta de electricidad, en donde estas carreras o estas instituciones de intercultural han tomado decisiones de trabajar con guías metodológicas impresas, llevarlas a los territorios y ver otras estrategias de comunicación. No necesariamente han tenido una plataforma que ha sostenido su trabajo en las escuelas, en las instituciones, y eso es otra de los aspectos que obviamente también tienen que ser considerados, no pueden pasarse por alto en este contexto actual. Entonces, este contexto actual evidentemente nos ha llevado a identificar realidades diversas que por lógica estaban identificadas anteriormente, pero que este rato se han acentuado, ¿no? Y ciertas realidades se han vuelto, se han agudizado, sobre todo en relación a la accesibilidad, a la conectividad y a la posibilidad de tener precisamente esta comunicación de forma estable y continua con los procesos académicos, pero no solamente en los contextos académicos de las carreras a distancia de la universidad, sino en los propios contextos educativos de nuestras y nuestros estudiantes. Yo en algún momento en una de las tertulias que fui invitado por Maribel, nuestra coordinadora del Centro de Apoyo de Manabí, en estas tertulias que hablaban sobre la enseñanza en las épocas de pandemia y sobre el trabajo a partir de las TICs. Justamente ahí yo había opinado algo que me parece importante y que lo recupero de nuevo aquí, y es que muchos contextos nuestros no estuvieron y no estuvimos preparados y no estamos aún preparados a lo que día a día estamos afrontando, ¿no? Lo que ocurre en el constante, en la constante trabajo académico en distintos sectores laborales, pero especialmente en los contextos escolares. Muchos estudiantes, y esto lo hemos hablado con ellas y con ellos, no estábamos y no estamos preparados al trabajo académico, a los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un distanciamiento y desde una virtualidad. Eh, y claro, ha sido un tema que no ha habido tampoco tiempo para llegar a definirlo, a asimilarlo, y ha sido más bien una circunstancia de reacción, ¿sí? Entonces, en este contexto yo creo que los proyectos de innovación toman, y en algunos casos han tomado, un giro que no ha sido esperado, ¿no? Un giro de cara a este contexto actual, un giro de cara a las realidades en las que en este momento nos vemos nosotros inmersos y que obviamente no teníamos
previsto un plan B ni un C, y que siempre estuvimos construyendo nuestros aprendizajes a partir de modalidades y metodologías que estaban centradas en la presencialidad. Si bien en los últimos tiempos hemos hablado de un aprendizaje centrado en el estudiante, yo creo que en muchos casos ese aprendizaje centrado en el estudiante ha estado también mediado y centrado en el docente, pero siempre en un espacio físico y en una realidad y en una comunicación presencial con el otro. Y en este momento eso se nos fue, ¿no es cierto? El aula, muchas y muchos debemos estar extrañando los espacios, las pizarras, los marcadores, los proyectores, y quienes han tenido pues ya condiciones más favorables, las pizarras, las pizarras interactivas y demás, ¿no? Muchas otras metodologías y tecnologías que nos apoyaban estos procesos, pero que en este momento esa realidad es otra. Y las reflexiones deberían empezar a surgir en ese contexto, porque nos hemos dado cuenta que las condiciones actuales simplemente nos han tomado desprovistos, y me parece importantísimo y muy interesante que todos estos proyectos empiezan a surgir, reflexionarse, pensarse y redefinirse precisamente desde aquí. Todo este contexto nos ha llevado a adaptaciones diversas, y no solamente adaptaciones en las metodologías que hemos optado por aplicarlas, sino también adaptaciones en los mismos proyectos que se han visto afectados en este proceso. ¿Podemos continuar? Bien, con estos dos grandes desafíos que quería compartir con ustedes, por un lado, la problemática bueno, qué sé yo creo que no tanto problemática, ¿no? Yo creo que más bien una realidad, una realidad de la naturaleza del mismo proyecto, la dispersión geográfica y todos los centros de apoyo en los cuales nuestras primeras cortes están, y los pudimos ver hace un momento mapeados, ¿no? Ese primer desafío y el segundo desafío de la realidad actual, de la cual, digamos, no se puede obviar, no podemos escapar los contextos en los cuales ahora eh, eh, ejercemos, ¿no? A partir de estos dos desafíos, entonces, llegamos a la resolución, al espacio de definir nuestros proyectos de innovación como una de las modalidades de titulación, y por otra parte, el examen complexivo. Estos son entonces y serán los dos canales a partir de los cuales las carreras a distancia propongan dar respuesta a las problemáticas y desafíos de los cuales hablábamos anteriormente. A continuación, yo doy paso entonces a mis colegas que podrán poner un poco más ya en contexto y detalle tanto las problemáticas de los proyectos de innovación como el examen complexivo en esta nueva realidad en la que estamos ahora inmersos. Muchas gracias. Hola, buen día. Si me cuentan, Luis, no sé si es que va a Sí, seguir acompañándonos, diciéndonos persona por persona quién va a interactuar, o si me puede levantar la mano, quién va a hablar ahora, por favor. Silvana, sí, muchísimas gracias, Nicole. Bueno, Silvana, Silvi, ya, gracias. Buenos días con todos, colegas, compañeros. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por estar acá. Realmente, bueno, la realización del Congreso comenzó como una idea muy, como un bichito que se plantó en nosotros, en todo el equipo de profesionalización que hemos venido trabajando, los que estamos y los que estuvimos también. Entonces, para mí personalmente es un espacio emocionante, es un espacio
para poder compartir muchas de las propuestas que han venido realizando los estudiantes con los que hemos venido compartiendo este tiempo. Como la conferencia decía, retos, ¿cuáles son esos retos que nosotros hemos asumido como equipo de profesionalización en cuanto a las modalidades de titulación? Como bien ya Blasco mencionó e hizo un panorama súper preciso de la magnitud que tiene la carrera, y aquí voy a utilizar una palabra que suele utilizar Blasco, es una carrera colosal. Y todo lo que pasa es colosal en profesionalización. Y por supuesto, las modalidades de titulación surgieron como un reto. Yo sí creo que fueron una problemática, en el sentido de que no se presentaron, digamos, como problemas que traigan un malestar, sino como problemáticas que eran necesarias solucionar. Finalmente era cómo vamos a propiciar la titulación de 1.066 estudiantes de forma simultánea en un ciclo. Entonces, sin que mengue la calidad de los procesos de titulación y sin que se pierda el acompañamiento constante del que es característica la UNAE, ese acompañamiento siempre presente con los estudiantes. Entonces, teníamos como muchas aristas a resolver y cómo podríamos planear de alguna manera un proceso que pueda ir cubriendo esto que les acabo de comentar, ¿no? La calidad, el acompañamiento, pero también unos procesos flexibles. Y esa flexibilidad de las modalidades de titulación se puso a prueba luego ya con la pandemia, que ustedes ya conocen, porque tocó readaptar todo. Entonces, creo que este espacio es un espacio importante para hablar de ello. Nosotros tenemos dos modalidades de titulación, la modalidad a través de proyectos de innovación de esta primera cohorte y la modalidad a través de un examen complexivo. Les quiero hablar tan solo un poquito de los proyectos de innovación, cómo surgieron y también qué es lo que ha venido dando y cómo lo hemos tenido que readaptar ante el contexto actual. La verdad es que lo de los proyectos fue algo muy emocionante desde el principio. Queríamos trabajar con los estudiantes que tenían en mente como estas problemáticas particulares. Y la verdad es que en las dos modalidades, debo decir, se afrontan estas problemáticas por la misma naturaleza en cómo están planificadas y cómo metodológicamente han venido desarrollándose. No obstante, en los proyectos de innovación se dio una sinergia y se dio una dinámica casi de militancia con los estudiantes, ¿no? Una vez ya conformado el grupo y tuve la satisfacción de trabajar con el grupo de proyectos de innovación que arrancó primero, no quisiera enfrascarme en decir, bueno, la primera fase pasó esto, la segunda fase esto, la tercera fase esto, que sí tenemos una diapositiva en donde se indican las fases, pero sobre todo, más bien quisiera comentar cómo fue ese proceso, o sea, quisiera como poner en relevancia a los estudiantes de los proyectos de innovación. Lo primero que les dijimos es, bueno, necesitamos que ustedes estén conscientes de una problemática de su territorio, cómo la hemos diagnosticado, cuáles son esas preguntas que a ustedes no les dejan dormir como docentes. Y fue súper conmovedor poder comprender que estábamos trabajando con un grupo de estudiantes extremadamente comprometidos, y por eso utilizo la palabra militancia. Son unos profesores militantes en su práctica docente. Y eso para mí fue muy satisfactorio, y ese es el resultado, parte de los resultados que vamos a ver a lo largo de este congreso, porque veíamos que es necesario poder visibilizar los trabajos que se están haciendo en las dos modalidades, los trabajos que se vienen realizando desde los profesores, desde las profesoras, esas propuestas que animan a estas soluciones de cada uno de los territorios. Leía uno de los comentarios y decía, uno de los comentarios de Zoom hace un momentito, y decía, es importante que estemos conscientes de que venimos de realidades diversas. Sí, estamos conscientes de que venimos de realidades diversas y los contextos son durísimos, y los contextos en los que cada uno de ustedes se desempeñan son bastante complejos, pero creo que está siempre esa parte
de la vocación presente que nos permite proponer ciertas cosas. Entonces, los proyectos de innovación básicamente han sido esto, ¿no? Pasar de ciertas fases, unas fases de identificar una problemática, luego una fase de poder teorizar, entender, comprender qué hay detrás de estas problemáticas, otra fase de poder comprender también ya en el campo qué sucede en la medida de lo posible, y luego pues poder plantear ciertos productos que nos ayuden, ciertos productos de corte académico que nos ayuden a de alguna manera a dar solución o a dar respuesta a estas problemáticas que se diagnosticaron en cierto momento. Eso como un conjunto eso como unas ideas generales de cómo se llevaron a cabo los proyectos de innovación, las fases que tuvieron que pasar los proyectos de innovación. Ahora me gustaría pasarle la voz a Lucía Caguana, que ella nos va a comentar un poquito cuál fue básicamente la readaptación que tuvimos que hacer en la medida de la pandemia y en la medida de virtualidad, porque pasó algo importante. Nosotros teníamos planificada una fase importante de metodología, es decir, una fase en la que los estudiantes ya armados, digamos, de sus argumentos, podrían ir a territorio y mirar qué sucede. Lo que sucedió es que pasó la imposibilidad de ir al territorio, es decir, a la escuela y mirar qué sucede en las aulas con los proyectos que se estaban proponiendo. Y entonces, bajo ese contexto, surgió otro reto de cómo vamos a saldar de alguna manera esta problemática. Y así es que se adaptaron las fases a como les va a comentar Lucía. Gracias, Silvi. Sí, precisamente en el contexto que ya entendemos que se ha estado abordando desde Blasco, Silvana, hemos buscado algunas opciones para la aplicabilidad de los proyectos de innovación para nuestros estudiantes, que como ya escuchamos, en su mayoría están en Sucumbíos, en Cañar y Azuay, y muchos de ellos no tienen esta posibilidad de adaptación o de aplicación a clases virtuales, como muchos otros sí tienen esta posibilidad. Sin embargo, hemos buscado las opciones que nos permitan mantener todos estos procesos pedagógicos intactos. Es decir, este análisis pedagógico debe prevalecer en nuestros proyectos de innovación. Y surge esta creación de los recursos pedagógicos o recursos académicos que hemos estado potencializando en este momento con la creación de productos como guías didácticas, guías de actividades, cuadernillos de trabajo, que están surgiendo a medida de propuestas de nuestros estudiantes frente a sus propios contextos reales y frente a la posibilidad de aplicarlos en un futuro, de seguir estudiando, de seguir investigando con sus procesos iniciales de innovación. Este cumplimiento de las fases, Dani, si me puedes ayudar cambiando a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En este procedimiento de las fases hemos estado desarrollando o ya trabajando desde hace un año atrás con la elaboración primero de un anteproyecto que genere esta propuesta, esta idea de innovación que tienen nuestros estudiantes frente a problemas reales en aulas de clase, dando paso a la formación de un anteproyecto ya consolidado y listo para dar paso a una primera fase. Y esta primera fase es darle este enfoque conceptual teórico que debe tener nuestro trabajo, nuestra fundamentación, nuestra investigación, que nos va a llevar a generar un proceso de investigación, una metodología de creación a un producto académico, que era lo que yo les estaba mencionando hace un momento, que en diversos casos podría ser una guía didáctica, una guía de actividades, un cuadernillo de trabajo, que nos va a acercar mucho a ese proceso práctico de nuestros estudiantes, haciendo una referencia a ese análisis pedagógico que podemos hacer sobre las actividades, sobre los productos y sobre los materiales. Posterior ya a esta creación, surge esa necesidad de socializarlo, de que haya un enriquecimiento de aportes entre profesionales de la educación. Y por ello sale y resulta este maravilloso encuentro que lo estamos desarrollando ahora
para socializar estos productos, para socializar todos los avances que hemos tenido y las creaciones que hemos logrado tener bajo una perspectiva totalmente pedagógica y orientada y contextualizada a las realidades de nuestros estudiantes. Finalmente, también tendremos este espacio de discusión de resultados, que ya es un enriquecimiento más al producto que estamos creando, a hacerlo mejor, a innovarlo, a actualizarlo y hacer un proceso de concreción de todos estos conocimientos, de experiencias entre docentes, que somos personas que nos encontramos en este espacio, docentes con una amplia experiencia en cuanto a pedagogía, en cuanto a didáctica, en cuanto a situaciones académicas, educativas. Bien, satisfactoriamente podemos decir que hemos orientado y que seguimos orientando todo este proceso de proyectos de innovación, que ustedes ya serán partícipes de todos estos productos creados y podrán ya emitir un juicio, una retroalimentación para todos nosotros que nos hemos esmerado mucho haciendo todo este proceso. Gracias, Lucy. Ahora le damos la palabra a Laura y a Daniel Rodríguez. Continúa, Laurita. Nicole, si nos ayudas activando el micrófono a Laura. Laura Terreros. Sí, ya le activé, Lau. Sí, Hola, buenos primera días. parte, Dani, sí, continúa, gracias. Gracias, Luis. Esta primera parte bueno, la abordaré yo como parte teórica del tema de complexivo, y la siguiente parte lo abordará Laurita. Bienvenido, bueno, Daniel. buenos días. Daniel, te escuchamos. Hola. Tienes Sí, la ¿me palabra. escuchan? Sí. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, llegamos a la parte del examen complexivo, un reto bastante grande desde muchos aspectos, ¿no? Como era un objetivo de nuestra universidad el graduar a todos absolutamente de nuestros compañeros estudiantes, buscamos los mecanismos más acertados en temas de poder hacer un grupo de estudio, un proceso bastante integral de estudio que garantice la titulación de todos los estudiantes. Pese a que no es algo que se estila bastante en temas de educación a distancia, nos dimos cuenta que el aprendizaje colaborativo en base a la generación de grupos de estudio era una respuesta bastante buena en temas de lo que es el examen complexivo. Lo que buscó la universidad es no dejar solos a los estudiantes en este tema, sino que haya un acompañamiento directo, no solo de los profesores, sino de los mismos compañeros de estudiantes. Entonces vimos aquí algunos mecanismos que fueron evolucionando, ¿no? La primera metodología que se eligió era un seminario alemán, también basada en aprendizaje colaborativo, y después se fue evolucionando según fueron apareciendo nuevos contextos. En temas del desafío que nosotros nos encontramos antes de la pandemia, era el gran volumen de información que exige el estudio de un examen complexivo. Entonces, lo que fuimos haciendo es agrupar los contenidos en componentes de estudio para que sea más fácil para el estudiante poder estudiar de manera ordenada. Cuando ya sorteamos este obstáculo y hicimos un primer intento con el tema del seminario alemán, nos encontramos con la pandemia, que fue algo bastante fuerte para todos, no solo en términos académicos, sino en términos sociales, socioeconómicos, en términos de la percepción, el contacto que se tiene con los compañeros estudiantes. Entonces, bueno, al ser una carrera a distancia, se pensaría que
el proceso no se afectaría tanto, pero peor aún, en una carrera a distancia basada en este tema de la conectividad, fue un reto mucho más grande, porque los contextos de nuestros compañeros de estudiantes eran bastante fuertes en temas de conectividad, porque al irse a su comunidad, en la mayoría de los casos, y no poder salir de ahí por temas de colores de semáforos, por temas de disposiciones del COE cantonal, del COE nacional, lo que veían nuestros estudiantes es este icono de aquí, en sus pantallas. Algo bastante frustrante, la falta de conectividad y este icono que hace alusión a que no hay internet. Entonces, sortear este obstáculo fue un desafío bastante grande, en el cual tuvimos que buscar una metodología adaptada a este nuevo contexto, ¿no? Encontramos la metodología Jigsaw, que se centra en que se pueda distribuir todo este gran volumen de información en los diferentes compañeros que integran este grupo de estudio. Pero también tiene un obstáculo bastante grande que es requerir el tema de la presencialidad. Fue un diseño inicial que tuvo la carrera para adaptar esta metodología a la distancia, a la semipresencialidad que nosotros manteníamos los fines de semana. Iba a dar resultados bastante, unos buenos resultados, porque ya la habíamos probado, pero no la probamos en un tema de no presencialidad. Entonces el desafío fue bastante enorme, para lo cual nos tuvimos que apoyar en herramientas como Microsoft Teams. Pero como ustedes saben, Teams necesita internet. Entonces era una solución a medias. Y lo que nos dimos cuenta es que Teams tiene esta modalidad, ¿no? de sincrónico y asincrónico, en donde nosotros requeríamos que los estudiantes se conecten una vez cada 15 días. Entonces, habíamos sorteado parcialmente este obstáculo, pero aún así no estaba al 100%. Había compañeros estudiantes que casi al mes podían salir de su comunidad. Incluso compañeros estudiantes que lamentablemente se contagiaron de coronavirus. Y aquí los desafíos también fueron bastante grandes. Lo que hicimos es desarrollar guías de estudio bastante completas para este tipo de casos de contingencia, ¿no? En donde no podían ser parte de la metodología, pero que no se queden fuera de este proceso de estudio. Que sea un tema bastante flexible, en el cual si un estudiante no puede participar del grupo de estudio, lo puede hacer solo también. Entonces, fuimos completando y adaptando las metodologías a los diferentes contextos, que fue un desafío bastante grande en términos de conectividad, en términos de esfuerzo, porque el tiempo estuvo siempre en contra en estos momentos, pero logramos sortearlo y es ahora que casi todos los estudiantes ya están prestos a dar su examen complexivo. Bueno, ahora esto es solo la mitad del complexivo. Es la parte teórica donde van a rendir examen nuestros compañeros, pero también tenemos la parte práctica que se vino trabajando igual desde el ciclo anterior. Laurita nos va a dar ahí una mirada bastante general. Gracias, Dani. Bueno, antes de compartir un poco la experiencia desde el componente práctico, compartirles mi felicidad, ¿no? de este espacio que se haya gestado, ¿no? Donde se vayan ya cosechando muchos de los procesos, o bueno, algunos, porque seguramente en estos 2 años y medio hemos llegado a muchos procesos, a muchos productos, pero esta es una muestra, ¿no? De este proceso y me hace muy orgullosa participar pues de este espacio, ¿no? Y compartir este escenario virtual con compañeros docentes que también apoyaron en el proceso de planificación y de desarrollo de estos procesos de titulación y obviamente de nuestros y nuestras estudiantes, los cuales pues son la base y parte fundamental pues de este proceso, ¿no?
En relación al componente práctico, como bien lo dijo Dani, digamos, la idea fue generar un proceso de acompañamiento cercano a los estudiantes. Y este componente práctico no buscaba simplemente, digamos, presentar un caso o un problema de resolución en ese momento, sino más bien gestar o consolidar un proceso de investigación, ¿no? Entonces, eso fue algo que promovió mucho este componente práctico y lo hizo de la mano, digamos, de las asignaturas, de los ejes integradores del octavo y noveno ciclo, como lo vamos a ver a continuación. Si puedes pasar por fin, Dani, gracias. Bueno, antes de entrar un poco en materia del proceso, yo creo que quisiera compartir con ustedes algunos aspectos clave de cómo se gestó, de cómo se pensó este proceso. El primero de ellos tiene que ver con esa necesidad, con esa importancia de reflexionar sobre la práctica docente en retrospectiva. Y cuando hablamos en retrospectiva, pues hablamos de esos ciclos previos por los cuales pues pasaron nuestros estudiantes, quinto, sexto, séptimo, y que gestaron procesos en relación al diálogo epistémico, a los enfoques didácticos y a la gestión de conocimiento. Entonces, esta propuesta investigativa, esta tarea investigativa, retó a nuestros estudiantes a efectivamente volver a esos contenidos, a esas experiencias trabajadas, ya con un marco mucho más fuerte desde el octavo y noveno ciclo, que daban la pauta desde la investigación y pues la innovación, ¿no? En ese sentido, fue muy importante, como les he hablado, el consolidar el rol investigador, ¿no? Sabemos que uno de esos perfiles de salida de nuestros y nuestras estudiantes son salir con esta inquietud de docentes investigadores, ¿no? Y entender que ese rol se gesta día a día. Y aquí la metodología de la Lesson Study planta mucho esa duda, ¿no? Sobre esos procesos que se gestan en el día a día, sobre cómo yo enseño, sobre qué recursos uso, sobre cómo yo interactúo con mis estudiantes y en ese sentido, cómo yo como docente soy un agente activo de transformación dentro de mi contexto educativo, ¿no? El siguiente tiene que ver con, todavía no, gracias Dani, el siguiente punto clave tiene que ver con resaltar un enfoque narrativo y reflexivo. Digamos que este proceso del componente buscó dar la pauta sobre esa reflexión de la acción, ¿no? Y cómo esto lleva a generar un conocimiento práctico de las acciones que venían haciendo los docentes día a día. Y precisamente la forma en que se sistematizó o se documentó este proceso fue a partir de narrativas, ¿no? Donde fase a fase, además de obviamente describir los procesos, las técnicas, los instrumentos utilizados, la idea es que sobre todo los estudiantes hablaran sobre esos retos con los que se encontraron, los aprendizajes, las dificultades, ¿no? Y efectivamente sobre ello, pues dialogar, discutir, analizar, ¿no? La idea no es aquí llegar a un proceso perfecto o palpable de cómo se gestó de manera ideal, ¿no? Sino más bien cómo nos encontramos con esas limitaciones o cómo también incluso legitimamos muchos de los conocimientos y muchas de las acciones que generan los estudiantes día a día dentro de sus aulas, ¿no? La sistematización de este proceso, en ese sentido, se procuró que fuera unidad a unidad. Entonces, ahorita lo vamos a abordar un poco de manera general, pero la idea es que este proceso de reflexión y de documentar no fuera solo al final del proceso, ¿no? Sino que durante el octavo y el noveno ciclo, unidad a unidad, los estudiantes iban generando insumos directos, ¿no? A su piensa, a su informe, y esto hizo pues posible generar un proceso reflexivo constante y procesual. Y por último, algo que fue sobre todo muy gratificante para mí es la tarea transversal de los constructos, tanto de matriz como centros de apoyo, ¿no? Entonces, cómo este proceso se gestó en su planificación desde el inicio con un equipo, ¿no? Que durante algunos meses estuvimos reunidos, pensando, indagando cómo generar este proceso de la mejor manera, ¿no?
y poder acompañar y consolidar estas competencias investigativas en los estudiantes y en las estudiantes. Entonces, eso fue muy gratificante porque, bueno, desde la planificación y posteriormente en el desarrollo, nos estuvimos reuniendo semana a semana en matriz, ¿no? Los compañeros también, de los constructos en centros de apoyo y tratando de mantener siempre esa comunicación y ese diálogo, ¿no? Sobre esas experiencias que pasaron, sobre las dificultades que tuvimos, incluso también eso llevándonos a reformular, a fortalecer la propuesta y a consolidar pues este proceso de la mejor manera. Entonces llegamos a constituirnos también nosotros mismos como comunidad de aprendizaje a través de este proceso. Gracias, Dani, si me ayudas con la siguiente. Vale. Entonces, básicamente, este es un poco el proceso que, como les he dicho, se gestó en 2 periodos académicos, en 8º y en el 9º ciclo, y que partió de esta figura muy importante dentro de nuestro modelo pedagógico UNAE, ¿no? Que es la de la pareja o trío pedagógico, ¿no? Entonces, centrados, basados desde la metodología de investigación docente de la Lesson Study, nuestros docentes identifican una preocupación, una inquietud en sus contextos, ¿no? Y a partir de esta inquietud hay todo un proceso de diseño colaborativo de una propuesta didáctica, ¿no? Que se fundamenta teórica y metodológicamente y que la idea es que esta propuesta pues dé aporte elementos para resolver este problema identificado. Posteriormente, un proceso de observación e implementación de esta clase, ¿no? Donde unos estudiantes fungieron de facilitadores y otros de observadores, y fue muy interesante pues este proceso de encontrarnos en el aula, observándonos, trabajando, pero ya desde un panorama horizontal, ¿no? No la figura externa o ajena y un poco que no genera, digamos, en todos los casos un proceso de retroalimentación, sino aquí ya a la par con mi compañero, como nosotros nos vemos y analizamos sobre todo qué fue esa propuesta creada, ¿no? Posteriormente, eso aterrizó en un proceso de análisis, de rediseño, ¿no? Entonces, donde los estudiantes a partir de sus observaciones, hechas a partir de diarios de campo, de fichas de observación, hablan sobre qué pasó en ese espacio, ¿no? Cómo reaccionaron los estudiantes, qué pasó con lo previsto, ¿no? Qué ocurrió y en ese sentido, pues rediseñar esa propuesta. Y hasta el 8º ciclo nosotros llegamos a consolidar el Piensa, ¿no? Como les decía, se fue construyendo unidad a unidad. Aquí en este proceso ya se consolida y se genera un proceso de socialización que fue bien interesante porque no se trató, digamos, de un espacio expositivo o de sustentación plano, sino más bien de cómo los estudiantes podían generar un diálogo, una conversación acerca de esas experiencias. Y eso pues contestando a lo que les había comentado del enfoque narrativo que tenía esta propuesta. Y posteriormente en el 9º ciclo, que fue pues en el contexto actual, eso requirió adaptar nuestra propuesta, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, en la primera parte nosotros pudimos avanzar en las primeras fases de la lesson, ¿no? La idea es que en el 9º ciclo se consolidaran las fases faltantes, pero pues esto tuvo que ser readaptado y en este caso lo que se hizo fue sobre todo dar énfasis a el proceso de reflexión, de análisis sobre esos resultados del 8º ciclo, orientados al eje integrador del 9º, que es la innovación educativa, ¿no? Entonces, nosotros allí partimos de bases conceptuales de evaluación, que es una de las asignaturas a la par de este ciclo. Se realizó un rediseño creativo de la propuesta de 8º ciclo y ese insumo documentado de este Piensa se retomó, se revisó, se fortaleció y ahora nos encontramos en este proceso de que ya se consolidó, ¿no? Y esto es lo que consta ahora como nuestro componente práctico, ¿no? Y que, digamos, alrededor de este congreso, pues ustedes van a tener la oportunidad de escuchar algunos de esos, porque son decenas y decenas de experiencias investigativas. Aquí vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas y pues seguramente pues va a ser un proceso
interesante escuchar qué sale, ¿no? Pues de la indagación de la práctica docente. Eso, muchas gracias. Gracias, Laurita. Ahora damos paso a Marcelo Quispe también, que nos va a compartir igualmente información sobre este proceso. Marcelo, ¿nos escuchas? Buena tarde, buen día todavía a todas, todos, todes. Un gusto estar con todos y poder compartir. A modo de cierre, yo creo reflexionar en torno a dos ideas. Creo que hay una diapositiva, no sé si la pueden poner. La una tiene que ver con el ejercicio de teorizar la práctica y la otra sobre universidad en territorio. En relación a la primera, es importante decir que uno de los aspectos centrales de las carreras de educación básica y educación intercultural bilingüe a distancia para docentes en ejercicios fue comprender las implicaciones de la característica o la cualidad de los estudiantes. ¿A qué hago referencia? Al hecho de que nuestros estudiantes tenían una práctica profesional de al menos 5 años. Tenemos otros con 10, 15, 20 años, que implica un manejo de la práctica docente con aciertos, con errores. Esto nos permite tener una primera idea central, ¿no? Que es el hecho de que esa experiencia en el aula, que hay bastante, que tiene un conjunto de elementos, requería entonces ser complementada con un tiempo y un espacio y unos recursos teóricos y metodológicos para poder pensar la práctica. Es decir, a veces el ejercicio docente nos lleva a automatizar varias cosas, a tomar seguridad sobre muchas cosas, y es necesario, y uno de los elementos más interesantes de los procesos de educación es pensar de cara a referentes teóricos y metodológicos. Entonces, los procesos de titulación que se diseñaron, tanto el de investigación e innovación como el complexivo en su componente práctico y teórico, tienen estos elementos que permiten, que le dan al estudiante espacios para reflexionar teórica y metodológicamente, para pensar cómo él ha llevado y cómo debería o podría llevar adelante el proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Es decir, nosotros le apostamos ahí a un giro, a la posibilidad de dar un giro clave en su práctica a partir de reflexionar teórica y metodológicamente la práctica. Es decir, una suerte de sustentar las decisiones curriculares, didácticas, metodológicas de su quehacer. Un segundo aspecto que es el tema de territorio. La universidad en territorio implicaba para los estudiantes en este primer grupo que tenemos en Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Orellana y Sucumbíos, el poder aprender en sus territorios y desde sus territorios, ¿no? Con las posibilidades y límites que esto implica. De manera especial en el tema de la Amazonía, donde no ha habido programas de educación, de formación, de educación superior pública en educación, implicó para muchos de ellos salir. Y nuestros estudiantes que eran bachilleres o tenían formación técnica, tecnológica en educación, de alguna manera no lo veían, lo habían podido hacer por estas limitaciones. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que la universidad construye? Y ahí hay un par de claridades del equipo académico encargado de este diseño. Una de esas claridades es una epistemológica y que implica comprender al currículo y en sentido amplio la educación no como una propuesta tipo, ni una propuesta estática, ni una propuesta que una vez que ha sido aprobada hay que ejecutarse de manera fría, sino que hay un giro epistemológico ahí a comprender a la educación y al currículo desde una sensibilidad y un compromiso que asume que el currículo es una respuesta que se construye en diálogo con lo real. ¿Qué quiere decir esto en términos de lo que les hemos contado?
Nosotros tuvimos una fase de diseño larga, de muchas reuniones, de mucha reflexión, para llegar a una suerte de propuesta. Entonces, este ejercicio no fue un ejercicio administrativo, de que hay que diseñar algo y hay que presentar para que se apruebe y ejecutar. No, detrás tuvo toda esta sensibilidad y este compromiso teórico de generar algo que responda o que esté en diálogo con lo real. Tema B. Una vez que lo ponemos en ejecución, vamos llevando el pulso de qué es lo que va pasando, porque sabemos que tenemos un contexto diverso. O sea, si ya nuestros estudiantes son particulares, no es lo mismo que lo que pasa en Cañar a lo que pasa en Orellana. Y luego no es lo mismo lo que pasa en EB que en EIB. Y entonces este pulso nos permite ir haciendo ajustes. Y cuando pasa todo el tema de la emergencia sanitaria y todas las implicaciones de eso, es necesario rediseñar la carrera. Perdón, rediseñar este proceso en conjunto como una respuesta a esos contextos que tenemos. Y vamos encontrando variantes, posibilidades que les han contado a los compañeros. Sin embargo, este proceso no queda ahí. Esto se lo transmite del equipo de diseño al equipo docente, al equipo que ya va a ejecutar. Y son ellos también los que van haciendo nuevamente particularidad, creando particularidades de cara a realidades específicas de los estudiantes que ustedes van a ir viendo a lo largo de las presentaciones, cómo la universidad y el equipo docente genera estas adecuaciones. Entonces, a mí me parece que este es un elemento clave, ¿no? De cómo generamos ese proceso para los estudiantes de aprender en y desde el territorio que la universidad posibilita desde el hecho de no entender el currículo como algo que hay que cumplirse, como algo que hay que ejecutarse, como algo que me siento obligado a hacerlo. Y lo que hemos visto en el último tiempo, ¿no? En este último semestre, en el caso de las universidades, o quimestre en el tema de educación pública, esa presión de los maestros de cumplir algo por cumplir. Entonces, creo que uno de los aportes que nosotros hacemos es esta posibilidad de entender el currículum desde una perspectiva crítica e inclusive desde unos sentidos decoloniales de cómo hacer educación. La segunda parte de Universidad en Territorio es el tema de enseñar desde y con el territorio. Y con eso quiero hacer referencia a nuestros estudiantes, ¿no? Que son docentes. Entonces, lo que ellos han logrado hacer, tanto en los trabajos de investigación e innovación, como en los trabajos de la parte complexiva, donde implicó un proceso de diseño, implementación de una clase, reflexión, rediseño de esa clase, ellos lo que llevan adelante es la posibilidad de construir propuestas sustentadas teórica y metodológicamente desde sus territorios. Es decir, cómo, por ejemplo, aplicar una metodología X en el territorio y desde mi territorio, es decir, a la realidad contextual. Y creemos que este es uno de los aportes más significativos que va a tener la carrera, en la medida que nuestros estudiantes pueden transformar y dar esos giros en sus prácticas docentes. Los beneficiados de este proceso van a ser los niños, las niñas, los jóvenes que ellos tienen en sus aulas, quienes van a recibir procesos innovadores de educación, y podemos ir acortando las brechas de procesos educativos no pertinentes, burocráticos y descontextualizados. Es la posibilidad de darles a esos niños otras oportunidades para romper procesos de marginalidad o cómo la escuela se ha presentado como marginalidad. Siempre con ellos hemos conversado, no podemos dar ni compartir lo que no tenemos. Y esta parte final del proceso de formación ha sido para ellos un ejercicio muy interesante de poner en diálogo su experiencia, sus necesidades, las necesidades del territorio, las expectativas para construir estas propuestas.
invitamos a ustedes a acompañarnos el resto de la semana para poder ver estos dos tipos de experiencias, ¿no? Estos trabajos de investigación e innovación y los resultados de estos diseños reflexivos de clases que han desarrollado los equipos de investigación, que son respuestas contextuales a los territorios y que sirven no de recetas, sino de inspiración a cómo hacer una educación otra, una educación que parte de procesos reflexivos y sustanciados desde los docentes. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos generar procesos interesantes de diálogos con todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. También a Lucía, Daniel, Laura, Blasco y Silvana por compartirnos todos los retos y propuestas de la titulación en las carreras a distancia. Un gusto compartir pantalla con todas y todos ustedes. Reiterar el agradecimiento por ese trabajo, empeño y entrega en este recorrido de profesionalización docente. Aquí aplica, en función de todo lo compartido hasta el momento, una frase de Oscar Wilde: el progreso es la realización de las utopías. Y profundizando en esta frase, pues, esas utopías que surgen en lo cotidiano, en ambientes comunes y que se ven distantes, sin embargo, que con el transcurrir del tiempo se hacen tan cercanas, como ahora en este congreso y con las y los estudiantes de las carreras a distancia que están próximos a graduarse. A continuación damos paso al magíster Marco Vinicio Vázquez Bernal. Marco Vinicio es matemático de profesión, posee un MBA en gestión de proyectos y es magíster en investigación educativa. Entre las diversas funciones que desempeña, comentarles que es coordinador pedagógico de la Universidad Nacional de Educación, docente investigador de la Universidad Nacional de Educación, director del Grupo de Investigación Eureka 4I, director del Instituto Ecuatoriano de GeoGebra, coordinador del Grupo de Investigación CERPE, miembro de la Asamblea Iberoamericana de Educación, vocal principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es autor de varios libros y de capítulos de varios libros también. Marco Vinicio nos compartirá la ponencia Innovación Educativa, Compromiso y Actitud. Marco Vinicio, bienvenido, un abrazo fraterno, te escuchamos. Muchísimas gracias, Luis. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Muy bien, sí. En primer lugar, deseo saludar a todas y a todos quienes están presentes en este importantísimo evento. Realmente en mi mente vienen algunos recuerdos y justamente recordaba cómo hace más de 4 años conversábamos de estos temas en Lago Agrio, en Sucumbíos, ¿sí? Y veíamos ahí la posibilidad de dar respuesta a un requerimiento nacional que tenía que ver con la profesionalización. Eso ha dado sus frutos. Estamos asistiendo a este congreso y particularmente estamos ya por graduar a la primera corte, que es tal vez lo más importante y relevante. Y eso obviamente llena de satisfacción a todos quienes hacemos la Universidad Nacional de Educación. Y me permito felicitar a quienes desarrollaron toda esta propuesta en lo operativo y en lo pragmático y en lo contextual, ¿sí? Decirles que la profesionalización viene a ser el espacio de análisis y de comunicación con lo que se viene haciendo en el aula. En esto estaremos ahondando más adelante, pero este componente yo quiero resaltar el hecho de que a través de profesionalización no es únicamente que se capacita al docente como en otros modelos pedagógicos se establece. Para la UNAE, en nuestro modelo pedagógico, nosotros nos nutrimos y nos enriquecemos de lo que hace el docente en su desempeño diario y a través de este espacio generamos esa simbiosis, ese aprovechamiento para que la comunicación sea en ambos sentidos y obviamente se beneficie el proceso y el sistema educativo. Decirles que
En ese sentido, mi felicitación y los logros van alcanzándose. ¿Sí? Bueno, también quiero indicarles, Luis, que si alguien quiere intervenir, por favor, levante la mano durante mi exposición, que con mucho gusto me estaremos compartiendo algunas ideas, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar ya. Yo había pedido que para esta exposición cada uno tenga una cuerda. Sí, aspiro que algunos sí trajeron una cuerda. Y la idea es plantearles, ¿sí? ¿Cómo haríamos con esta cuerda una circunferencia donde quepa exactamente la longitud de la cuerda en el entorno de esa circunferencia? Intentémoslo. ¿Sí? Hagamos una circunferencia con esto. ¿Alguien tiene ya? Bueno, es obvio que si trato de hacer, tengo que buscar una circunferencia. Luis, la cuerda tiene que cubrir el perímetro de la circunferencia. Sí, lo que es la circunferencia en definitiva. Sí. Ok. Fíjense, una indicación muy simple, ¿no es cierto? Primero, todos tenemos la idea de lo que es una circunferencia, pero por ahí ya va asomando algo parecido a una circunferencia, pero no creo que digas que eso es una circunferencia, Luis. Exacto, Marco. Sí. Bueno, ¿qué pasa si utilizamos alguna herramienta para que nos ayude? De lo que esté ahí, de lo que esté en el entorno de ustedes. Yo, por ejemplo, tengo aquí un lápiz, ¿sí? Podría tratar de trazar primero una circunferencia, ¿sí? Y luego ubicar el hilo en ese entorno y tal vez tengo algo más parecido a una circunferencia de lo que tenía antes, pero todavía no tengo una circunferencia. ¿Sí o no? Exacto. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Dice, debo unir cada extremo para poder convertirlo en una circunferencia. Sí, bueno. ¿Qué pasa ahora si utilizamos algo de teoría? Y decimos que hay una relación entre la circunferencia y el diámetro y el radio que es de 1 a 6. Es decir, yo podría dividir mi hilo, perdón, en 6 partes iguales. Algo así más o menos. Y tendría ya el radio. Y ahí sí, con ese radio trazo la circunferencia con el lápiz y ya puedo tener una circunferencia, pero subsiste el problema. Seguro, ustedes lo van a hacer, lo van a ver. ¿Sí? De hecho, se aproxima más, pero aún no es una circunferencia. ¿Sí o no? Tal vez lo siguiente sería buscar la ayuda de alguien. ¿Ya? Y vamos a seguir asomando, acercándonos a la construcción de la circunferencia, pero no lo vamos a lograr el ideal que queremos. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque la innovación educativa es justamente eso. Todos tenemos claro que la educación tiene que servir para cambiar la vida. Alguien decía, la educación nos hará libres, y esos conceptos tienen la parte filosófica y la parte sustancial
de lo que es la educación y para qué es la educación. Pero Marquito, obvio, perdón, le sí, interrumpo un momento. y Nicole, Celia está pidiendo la palabra a ver, por favor, por y favor, quisiéramos escucharla. Te con activo el todo gusto. micrófono, Celia. Siga, Celia. Buenos días. Celia, entrecortado, te escuchamos. ¿Nos escucha, Celia? No, parece que tuvo problemas. Problemas. Ajá. Luego Tal se vez si conecta escribe al otra chat. vez. Si nos puedes escribir igual acá al chat, Celia, igual estamos leyendo todas las personas. Si es que quisieras aportar algo ahora con exposición de Marco. Pero creo que seguimos, Marquito. Sí, gracias. Decía, y obvio, la educación es un ideal, ¿no? Es un proceso que siempre debe estar propiciando y construyendo nuevos resultados que busquen alcanzar ese ideal. Pero que obviamente debemos tener claro de que siempre será una aproximación. ¿Y cómo entra ahí la innovación educativa? ¿Qué tiene que ver ahí la innovación educativa? Es que justamente esa contextualización, esa creatividad, ese ingenio, va a permitirnos acercarnos a ese ideal. Y obvio, el resultado va a ser siempre satisfactorio en tanto en cuanto se responda pertinentemente a cada una de las realidades y contextos. Por supuesto que esto también demanda mucho compromiso, demanda esa idea que es tácita en nuestro modelo pedagógico de que el docente tiene que ayudar a construir los conocimientos, que tiene que, desde sus propias circunstancias, buscar las formas y construir las metodologías para que sean los estudiantes quienes vayan construyendo esa idea. ¿Sí? Bueno, me voy a permitir ahora compartir pantalla. A ver, con una presentación. Por supuesto, siempre que hablamos de innovación educativa, nos viene a la mente 4 ideas, ¿no? Que debe ser creativo, que debe ser novedoso, que debe ser pertinente y algo que es sustancial y que nosotros le damos mucho énfasis es de la validación que debe tener la innovación educativa. Por el hecho de que no tiene que ser únicamente una propuesta desde el docente y en sentido y en función de su percepción, sino más bien debe ser algo que el estudiante, que la comunidad educativa la reconozca como, como innovación educativa, como esa mejor, ¿sí? Porque obvio, aquí surge una idea básica, ¿no? Si vamos a hablar de innovación educativa, primero, ¿qué es innovación educativa? ¿Cómo ese concepto se atañe, se entrelaza con lo que nosotros venimos planteando de nuestro modelo pedagógico y cómo vamos respondiendo a la misión de la universidad teniendo en cuenta este concepto, ¿sí? Ahí tengo una imagen, sí, seguro, sí la ven, ¿no? De una Educative Innovation. Sí la ven, ¿no? Sí, Marco, lo estamos observando. ¿Ja? ¿Qué les parece?
ahí vemos a un profesor con muchos dispositivos. Bueno, es un profesor innovador, podrían decir ustedes. Por favor, pueden escribir al chat. ¿Qué dicen? ¿O cuál es el mensaje que les da esta imagen? Invitarles a los participantes, si tienen dudas, que levanten la mano para que Marco Vinicio vaya ahí solventando esas dudas e inquietudes que puedan ir partiendo. Bueno, en esta imagen vemos que el profesor tiene dispositivos y tal vez tiene las ganas de, pero sigue enseñando de la misma manera. Es decir, no tiene mucho sentido, o no podríamos hablar de una innovación como tal, si es que no cambiamos la forma de enseñar. ¿Sí? Es decir, la innovación no es únicamente la utilización de los recursos, ni tampoco es hacer algo nuevo. La innovación tiene que ver con cómo cambio yo los procesos de enseñanza, aprendizaje, buscando llegar a ese ideal que habíamos propuesto, buscando llegar a ese círculo, ¿no? En ese sentido, proponemos aquí una definición o un concepto de innovación educativa que es propio de la Universidad Nacional de Educación y que busca responder a la misión de la misma. Sí, dice, innovación educativa es el ingenio para generar nuevas estrategias y herramientas educativas de enseñanza-aprendizaje que movilicen la generación de competencias o cualidades humanas. Esto es conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores para el buen vivir. ¿Sí? Es posible que la última parte del buen vivir genere algún ruido por las circunstancias políticas que hemos vivido en el país, pero nosotros estimamos que es necesario que la innovación educativa responda justamente a o busque generar un equilibrio con el entorno, un equilibrio entre los individuos y generar ese bienestar individual, ¿no es cierto? También lo otro es que la innovación educativa no tiene que estar ligada únicamente a lo que es los conocimientos o a las metodologías para acceder al conocimiento. Tiene que también posibilitar un sentirse bien. Tiene que posibilitar un actuar con solidaridad, un actuar con respeto, un actuar en definitiva en función de defender y de propender un desarrollo colectivo de la comunidad educativa. ¿Sí? Ahora voy a presentarles cómo es la estructura de la innovación educativa en nuestra UNAE, cómo la concebimos nosotros. ¿Sí? Obvio, se basa en el modelo pedagógico, se basa en el concepto del buen vivir y, por supuesto, en lo que la UNAE, la trayectoria que ha tenido ya. ¿Sí? Y la UNAE, siendo una universidad joven, ha logrado espacios muy significativos y obvio, los conceptos que tienen que ver con nuestro desempeño deben incorporar esa realidad de relación de la UNAE con los contextos, ¿no? ¿En qué se hace? ¿Cómo se desarrolla la innovación educativa? Sustancialmente con la investigación. Para nosotros, la investigación es la forma como la innovación va construyéndose de tal manera que pueda ser algo pertinente y que pueda ser algo que permita una socialización. Aquí debo ser muy enfático. Lo que nosotros hemos venido viendo es que el docente ecuatoriano es muy innovador en su aula, pero lamentablemente tal vez no sistematizamos y no compartimos lo que hacemos. Entonces esa innovación queda únicamente como una respuesta muy positiva, muy buena para el desempeño del aula, pero no beneficia al sistema educativo ecuatoriano. Obvio, la innovación educativa tiene que tener una conexión directa con las carreras. Sí,
porque es ahí donde tiene que desarrollarse y tiene que validarse, ¿no es cierto? Y en ese mismo sentido, con la práctica profesional y con profesionalización. Como les decía, estas son las formas, cómo se conecta lo que hace la UNAE con el entorno educativo ecuatoriano, y obviamente ahí esa comunicación tiene que ser en ambos sentidos, buscando que la investigación genere respuestas a lo que se vive en el sistema educativo ecuatoriano y que esas respuestas justamente vayan a profundizar nuestro modelo pedagógico, a repensar los conceptos que tenemos ahí, pero sustancialmente que respondan a las necesidades y de alguna forma den soluciones a los procesos educativos de nuestro país. ¿Sí? Obvio, educación continua son otras de las formas, ¿no? Lo que vendrá. ¿Cómo se manifiesta la innovación educativa en la UNAE? ¿Sí? Primero, a través de proyectos de innovación, tenemos las convocatorias, hay proyectos que ya se han desarrollado, donde obviamente lo que buscamos es que esta articulación vaya generando una comunicación directa con el docente, ¿no? Y que nuestra investigación, que nuestra innovación tenga por objetivo solucionar los problemas del aula, y no necesariamente la publicación, no necesariamente el artículo, sino más bien ir dando respuestas claras y concretas a lo que va dándose en nuestro entorno educativo y social. ¿Sí? Justo por ello tenemos la socialización de innovaciones. Este año se va a desarrollar ya las quintas jornadas de escuelas innovadoras y pensamos hacerlo en la Amazonía, justamente porque aspiramos que lo que nosotros vayamos haciendo vaya visibilizándose desde nuestras propias circunstancias, de tal manera que ese repensar que decimos de los conceptos tengan que ver con la realidad de nuestras circunstancias y de nuestro país, ¿sí? Y por supuesto la participación de eventos, como les he dicho, ¿no? ¿En qué se apoya la innovación educativa? Por supuesto, se apoyan docentes, se apoyan los administrativos, se apoyan las tecnologías y en observatorios o laboratorios que vamos construyendo y que intentamos que vayan desarrollándose, ¿no? Los resultados son justamente las innovaciones educativas debidamente validadas y aspiramos tener ya una revista de innovación educativa. ¿Sí? Bueno, para ello se han definido también ya algunas líneas de acción de la innovación educativa de la UNAE que cada vez son más flexibles, ¿no? Que cada vez buscan incorporar más elementos porque el propio devenir de los procesos educativos así lo exige. Fíjense lo que ha pasado en la pandemia y vale la pena tal vez detenernos un momento en esto, ¿no es cierto? Obvio, a un comienzo nosotros teníamos ya planificado comenzar el año lectivo, el periodo lectivo y comenzar con todo lo que debíamos hacer, ¿sí? Se dio la pandemia y tuvimos que hacer ciertas modificaciones. Uno de los grandes problemas, les comento, o de las grandes preguntas era, ¿podremos hacer práctica preprofesional en la pandemia? ¿Cómo podríamos hacer práctica preprofesional si es que nuestros estudiantes ya no pueden ir a las aulas porque no hay actividades en las aulas y simplemente quedábamos en ese estado de duda, ¿no? Bueno, la resolución que tomamos era que sí íbamos a hacer práctica preprofesional. Y nos basamos en el modelo pedagógico de la UNAE, en el modelo de la práctica preprofesional, donde claramente establece que la práctica preprofesional es un acompañamiento al desempeño docente de aula en las distintas vicisitudes que puedan plantearse. Y claro, el COVID es una vicisitud más. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y lo digo con mucha satisfacción. Es que este espacio, con lo doloroso, con lo duro que fue, ha posibilitado que se desarrolle investigación educativa, ha posibilitado que se desarrolle innovación educativa. Contextualizándolo ya,
a esta nueva realidad, podemos decir que nuestro modelo pedagógico permitió esa adaptación, permitió esa contextualización como un insumo para generar y validar investigaciones, como un insumo para construir innovaciones y desde ahí ir apostando al sistema educativo. Fíjense entonces lo maleable o lo flexible que resultó nuestro modelo pedagógico para responder ante esta situación. Alguien me decía, y tal vez con mucha razón decía, no, es que nuestro modelo pedagógico es pensado en la incertidumbre. Está justamente para responder ante las distintas situaciones de distinta manera, debidamente con la pertinencia y con la contextualización adecuada. Y de lo que hemos visto, sí, se dio eso. Bueno, con esto tenemos algunas líneas de acción de la innovación educativa. La primera, la naturaleza tutorial de la docencia, que tiene que ver con las formas efectivas de acercamiento y la relación entre los docentes y los estudiantes, ¿no es cierto? En esto somos muy claros, nosotros decimos, el docente tiene que ser el facilitador de tal manera que los aprendices, por buscar una forma genérica, sean quienes vayan construyendo su conocimiento de acuerdo a sus circunstancias, ¿sí? El aula invertida y la enseñanza virtual, ¿sí? Un aspecto que nos permitió justamente adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no es cierto? Ustedes saben de qué se trata el aula invertida, ¿sí? La organización flexible e interdisciplinar del currículum en torno a problemas, proyectos y casos. Esto ustedes lo viven en la profesionalización. Yo recuerdo cuando trabajábamos inicialmente la propuesta, decíamos, hay que enriquecernos de lo que hace el docente y en ese enriquecimiento trabajar justamente problemas y casos para desde ahí ir dando respuesta a los procesos educativos, ¿sí? La lesson study y la investigación acción cooperativa, que no es sino, ustedes lo conocen muy bien, un acompañamiento entre docentes, ¿no es cierto? De tal manera que desde un lenguaje común, desde una realidad común, podamos ir viendo mejores formas de desarrollar el proceso educativo, ¿sí? La didáctica de las lenguas y la comunicación humana. Este es otro aspecto que va caracterizando mucho la profesionalización, ¿no es cierto? El buscar que los desarrollos educativos vayan dándose en lenguajes propios, vayan dándose en contextos y de una manera que responda tácitamente a cada una de las circunstancias. La relación teórico-práctica y práctica profesional. Ustedes saben, nuestro modelo pedagógico dice hay que teorizar la práctica y hay que experimentar la teoría, ¿no es cierto? Y las dos cosas a la par, en paralelo, es decir, mientras vamos desarrollando un conocimiento, hay que ir viendo cómo funciona, qué efectividad tiene, cómo puede ser mejorado y siempre buscando que el aprendizaje sea construido en los estudiantes, ¿no? Educación continua, en el hecho de que y ustedes son una muestra de eso, ¿no es cierto? Siempre habrá espacios para aprender, siempre habrá espacios para lograr mejores formas y construir nuevas metodologías. Y el docente, en el modelo de la UNA, el docente tiene que ser un investigador que continuamente esté viviendo las realidades, esté reconociendo problemáticas del sentido de mejorar cosas, ¿no es cierto? Y obviamente esté proponiendo esas mejoras, ¿sí? Vinculación con la colectividad y aprendizaje y servicio. Creo que de esto ya hemos hablado, que todo el proceso educativo tiene que ser en sintonía de lo que es el entorno colectivo, ¿no? La evaluación educativa para el aprendizaje. Aquí vale la pena, y estaba viendo cómo definen y cómo han definido nuestro equipo de profesionalización los trabajos de titulación, ¿no es cierto? Hablan
de los proyectos de investigación e innovación y del examen complexivo. Justamente a través de ellos, de cualquiera de los dos, lo que se busca es que la evaluación sea activa, que la evaluación sea en función de los procesos y en función de cómo se va mejorando el sistema educativo, qué se propone para esa mejora, ¿sí? Que obviamente es muy interesante y estoy seguro que va a dar mucho para investigar luego, ¿no es cierto? Organización del espacio y de las relaciones educativas. Creo que esto más bien debería pedir que ustedes expliquen, ¿sí? En la profesionalización se vive que el espacio ya no es el aula, dejó de ser el aula hace tiempos, ¿no es cierto? Los procesos educativos aquí se conectan con lo que hace cada uno de los docentes en sus aulas y en su experiencia, es decir, tiene que ver con su desempeño, pero también tiene que ver con lo que conocen, con lo que aspiran y fundamentalmente con ese compromiso que se tiene con la educación, ¿sí? Atención a la diversidad y desarrollo de las relaciones interculturales, por supuesto. Yo estuve hace poco tiempo en Lago Agrio y veía unos proyectos. Y en uno de esos proyectos se presentaba la Tatana Cañari. La Tatana, sí, un proyecto que yo lo vengo manejando hace tiempo acá. Pero lo curioso es que lo presentaban en un formato propio de una comunidad Ashwar, sí. Y obvio, el mensaje fue claro, ¿no es cierto? El conocimiento está, la forma de concebirlo está, pero cada lugar tiene una distinta forma de desarrollar y de ir conectando esos conocimientos con la realidad, ¿sí? Por supuesto que la innovación tiene que responder a eso. Y hay que respetar ese tipo de escenarios porque va a posibilitar una sostenibilidad social de la propuesta. Si simplemente pensamos que una innovación por tal funciona en cualquier circunstancia cultural, vamos a tener algunos limitantes en el desarrollo, ¿sí? La innovación debe tener y debe adaptarse a esas realidades culturales, ¿sí? Organización flexible e interdisciplinar del currículo, ¿sí? En forma de problemas, proyectos y casos. Ustedes aquí tal vez van a coincidir conmigo que esto es una reflexión sobre lo que pasa en el currículo. En el currículum oficial tenemos dos espacios, ¿no es cierto? El primero, el espacio declarativo, donde nos habla donde nos dice que el bachiller tiene que ser justo, solidario e innovador, pero luego en la segunda parte de más de 1000 hojas, ¿sí? Nos dicen ya otra vez los contenidos, las destrezas, bueno, y en ningún momento me dan una respuesta a cómo debo yo enseñar matemáticas para lograr, o qué parte de la matemática debo enseñar justamente para lograr un bachiller justo, solidario e innovador. En ese sentido, la innovación tiene que buscarse las formas, tiene que propender desde cada una de las circunstancias, como les dije, pero tiene que buscar esa respuesta. Y parece, sí, que la respuesta a eso, la forma como construir eso es a través de la interdisciplinaridad. Sí, es decir, presentar hechos reales, abordarles desde las distintas asignaturas, ¿sí? Pero a la vez que vamos presentando eso, vamos haciendo una criticidad reflexiva del hecho. Ya no es únicamente presentar las asignaturas y los contenidos como tal, sino más bien esa reflexión de cómo esos contenidos están inmersos o permiten entender un hecho, ¿sí? Si hubiese más tiempo lo haría, pero bueno, piensen ustedes en cómo entender el COVID. No podríamos entenderle desde las singularidades o el aislamiento de las asignaturas, ¿no es cierto? Para entenderla adecuadamente hay que buscar la interdisciplinaridad y desde esa interdisciplinaridad vamos a tener una idea precisa de cómo, de lo que significa el COVID y obvio, ahí se va a generar ya una criticidad al respecto, que tiene que ver ya con esos valores de justicia, solidaridad e innovación.
producción de materiales didácticos. La innovación debe permitir recrear los modelos y los modelos de enseñanza a través de materiales. ¿Sí? Una de las formas, ustedes saben, tal vez soy profesor de matemáticas, pero ¿qué pasa cuando la matemática la intento enseñar únicamente desde los algoritmos, desde las fórmulas, desde los teoremas? Sí, vamos a generar espacios de segregación en el aula. Pero si logro yo construir materiales concretos o materiales didácticos y desde ahí empezar a trabajar las matemáticas, es seguro que vamos a buscar solventar o mitigar en algo las dificultades que puede darse para la enseñanza. Y por supuesto estoy seguro que en las otras asignaturas es algo similar, ¿no? Gestión del conocimiento. La innovación tiene que permitirnos a nosotros que el conocimiento sea construido por el estudiante. El pensar que la información es del conocimiento es algo ya que se ha superado, estoy seguro, pero tal vez subsiste el hecho de pensar que el profesor es quien debe guiar la construcción de ese conocimiento como un presente, como un regalo, ¿no es cierto? Cuando el profesor lo que debe es facilitar para que justamente sean los estudiantes desde sus propias circunstancias quienes vayan construyendo el conocimiento, ¿sí? Pero aquí vamos a llegar a algo que es muy interesante y que créanme, con esto de la pandemia puedo asegurar que tiene sentido lo que propusimos hace algún tiempo, ¿sí? ¿Cómo validar una innovación educativa? Porque hasta ahora lo que hemos dicho es, esta es innovación, estas son las líneas más o menos donde debe trabajarse, pero, y decía al comienzo, la innovación no puede ser únicamente lo que el docente cree que es innovación, ¿sí? Y esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Doy una clase de matemáticas y según yo fue una clase súper innovadora. Si no pregunto a los estudiantes, si no pregunto a la comunidad educativa, no puedo hacer aseveración, ¿sí? La innovación educativa tiene que ser algo colectivo, tiene que dar respuestas y beneficios a toda la colectividad. Voy a aprovechar más bien lo expuesto por Gema y continuar o adelantarme un poco a lo que tenía presente por presentarles. Y es el hecho que la innovación educativa es una actitud, ¿sí? Y es justamente la actitud del docente por responder ante las distintas circunstancias, ¿sí? Decíamos, para validar tenemos que ver si hay esta percepción de mejora en todo el equipo. Y ahí tal vez estaría lo de la empatía que hablaba Gema, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo que debemos es, o proponemos es que la innovación educativa a la vez que responda y mejore el proceso educativo, lo haga en un ambiente de satisfacción, de alegría incluso, ¿no es cierto? También decimos, planteamos como una pauta, una característica de la innovación educativa, el uso efectivo y eficiente de los recursos, ¿sí? No una dependencia de los recursos, ¿sí? Y esto hay que ser muy claro en esta nueva realidad, ¿no es cierto? La innovación educativa tiene que utilizar de manera, utilizar las herramientas que posibiliten lograr el objetivo, pero que a la vez no sea una dependencia de lo tecnológico, ¿no? Siempre van a haber espacios donde el material concreto, donde el diálogo, donde el juego permitan justamente lograr el aprendizaje, ¿no? La democratización del aula. Este es uno de los grandes retos que aún quedan pendientes, ¿no? Cuando hablamos de innovación educativa, pensemos en que esta debe lograr que todos se sientan igual de importantes, que todos sean partícipes del desarrollo y de los beneficios de la innovación educativa. Novedoso en el contexto. Aquí lo de novedoso
tiene sentido en tanto en cuanto debe ser algo que no se ha hecho en una circunstancia, ¿no es cierto? No es algo que sea absolutamente nuevo, sino más bien que su adaptación, que su contextualización posibilite una mejor forma de hacer los procesos educativos. Y en esto quiero ser enfático porque, por un lado, muchas veces se piensa que con que algo sea novedoso ya es innovador. Y por otro, que para que sea novedoso tiene que ser realmente el invento recién desarrollado. No, lo que nosotros decimos es busquemos la forma como una innovación educativa puede ser debidamente contextualizada, puede ser adaptada a las distintas circunstancias y eso sigue siendo innovación educativa. ¿Sí? La gestión social del conocimiento. Cuando en UNAE nos proponemos cambiar la forma de pensar del docente ecuatoriano, lo que buscamos es que el accionar sea colectivo, es decir, que cada uno de nosotros vayamos dando pautas, vayamos construyendo herramientas para lograr esa mejora del sistema educativo, pero a la vez vayamos socializando y compartiendo esas ideas. Y por supuesto, tiene que ser el cumplimiento de los principios y líneas de nuestro modelo pedagógico. Aunque claro, esto es para la UNAE, ¿no es cierto? Cada una de las instituciones tiene su misión, su visión, sus aspectos filosóficos. La innovación educativa debe responder a esos principios. Sí. Bueno, por el tiempo esto lo dejaría muy rápido, pero sí quisiera de aquí que la innovación educativa para nosotros está en estos niveles y ahí está profesionalización, que es muy importante que se vaya trabajando porque la propuesta misma de profesionalización es ya una innovación educativa, ¿sí? Pero esa propuesta debe ser repensada, debe ser conceptualizada como todo lo que hacemos en la UNAE. No podemos pensar que algo está ya debidamente terminado o que es ya lo definitivo, porque iríamos contra la propia concepción nuestra de innovación educativa. Innovación educativa es la creatividad, es el ingenio que debe generar ese repensar, esa retroalimentación, donde vayamos estando en sintonía con lo que requiere nuestro país. ¿Sí? Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, Marco, recogiendo los textos del chat de esta plataforma, hacer como una síntesis, fueron muchos de los participantes, decir, pues claro que ellos mencionan en los mensajes que la innovación no depende del dominio simplemente de la tecnología, ¿no? Lo que tú venías comentando, esa actitud que debe tener el docente, ¿no es cierto?, para recrear, ¿no?, y crear formas a partir de los contextos y territorios. Cada uno de los docentes pues tratan desde sus experiencias, desde sus saberes y conocimientos, ir adecuando las condiciones en las que se encuentran laborando, que no es lo mismo laborar en una zona urbana que en una zona rural, o una institución unidocente, a una completa. Esos énfasis han hecho en los comentarios del chat y que tú ya los has ido comentando. No sé si alguien también tiene alguna otra inquietud. Silvana está levantando la mano. Está activado el micrófono de Silvia. Gracias, Nicole. Muchas gracias, Lucho y Nicole, por darme la palabra. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito, pero eso es un buen síntoma, creo. Pues nada, solo adelantarme un poquito a tu cierre, Lucho, solo para no olvidarme. Aprovechar el espacio del primer congreso para, como decía, digamos, Marcel Proust, si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Entonces yo creo que eso es esencial en el proceso educativo. Muchas de las veces hemos discutido con los estudiantes que ellos nos han dicho, han sido muy sinceros en las aulas, y dicen, queremos cambiar, queremos hacer otras cosas, pero
el sistema no nos deja, el ministerio no nos deja, el currículum no nos deja, o un montón de cosas, y creo que más bien hay que aprovechar ese no nos deja, y a partir de ese no nos deja, seguir mirando qué podemos hacer nosotros como profesores. Y creo que todo lo que vamos a ver en este congreso, en estos días, es esa muestra de esta subversión ante ese sistema en pro de la educación, como decía Marcelo en su intervención, del beneficio de las niñas, niños y los jóvenes. Yo solo quiero anticiparme un poquito a tu cierre, porque sé que ya lo vas a hacer, Lucho, y me gustaría expresar un agradecimiento inmenso a todo el equipo de profesionalización que ha venido trabajando, que hemos venido trabajando a la cabeza con Blasco, que realmente ha sido un equipo formidable. También quisiera agradecer al equipo de titulación, que en su momento hemos venido largas charlas y meses de planificación en cómo van a ser estos procesos de titulación, para que nuestros estudiantes también puedan estar conscientes de que no es un proceso gratuito ni de forma alegre, digamos, ¿no? Sino está súper reflexionado, súper pensado, con ellos como base de estas propuestas. Entonces, muchas gracias, Laura, Marcelo, Lucía, Daniel, Blasco, que hemos estado en el equipo de titulación. Y también muchas gracias al equipo que hizo posible que en este congreso, bueno, pues vayamos aterrizando esto. Gracias al equipo del congreso, gracias Laura, Lucho, Lucía. Y también muchas gracias a ti, Marco Vinicio, por el apoyo incondicional que has dado a este evento. Solo eso nada más quería decir, solo me quería adelantar porque de ley me iba a olvidar, pero muchas gracias, Lucho, por darme la palabra. Si me permites, Luis. Claro, sigue, Marco Inicio. Yo quisiera, para terminar ya, comentarles algo. Alguna vez escuché una definición de innovación educativa que me resultó muy significativa y decía, la innovación educativa es amor, porque solamente el profesor que ama se preocupa por ver la mejor forma de llegar a los estudiantes. Y ahí no media ni los recursos, ahí no media ni los tiempos, ahí no media absolutamente nada. Simplemente hay esa vocación, esa actitud de hacer las cosas de mejor manera. Y claro, y lo decía muy bien Silvana, y seguro comparten, es posible que el sistema o el currículum tal como está se vea como una barrera, pero recordemos que el currículum es algo vivo, es algo activo, ¿sí? Es algo con el que debemos generar diálogo, ¿sí? Y es seguro que en esos diálogos deben estar estas reflexiones. Es decir, busquemos desde el aula la forma para cumplir con el currículum, pero hagámoslo con creatividad. Hagámoslo superando esa visitud del formato, de lo formal que puede pensarse, y pensemos en que la finalidad última del currículum es hacer que sus niños y niñas, como decía el compañero Quispe, sí, logren el aprendizaje significativo. Sí, con eso de mi parte felicitar al equipo organizador y claro, siempre estaré a las órdenes de un evento tan importante como este. Y de lo que Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias por tu intervención. Agradecer y sumarme a todo lo que han dicho, Silvana, a ti, a Blasco, al señor rector, al señor vicerrector, a todos los colegas de las carreras de educación básica y educación intercultural bilingüe. Y una frase que también llama la atención a propósito de todo el Congreso de Nelson Mandela, que suena así: cuando el aprendizaje y la enseñanza mejoran continuamente, todo mejora. Esto nos invita, ¿no es cierto?, a pensar y a repensar en todo el proceso que venimos trabajando arduamente. Con esto, pues vamos a ir finalizando el Congreso, y agradecerles por su participación y a la vez hacerles la cordial invitación a acompañarnos en los siguientes días por los medios oficiales, Zoom y Facebook Live de la Universidad Nacional de Educación. Muchísimas gracias a todas, a todos.
por acompañarnos, que tengan un resto del día excelente.